Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos previos en el calendario de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos, en etapa previa a entrar de vacaciones por los días feriados de lo que llamamos vulgarmente o comúnmente Semana Santa. De suerte que no vamos a tener programas en vivo generalmente en este periodo, pero desde ahora estamos haciendo grabaciones justamente para podernos encontrar. Este programa que hoy estamos haciendo, en realidad lo grabamos hoy es día 4 de abril. 4 de abril, pero se presenta el 16 de abril. Esto es, ustedes nos van a estar viendo el 16 de abril como si estuviéramos en vivo, pero lo estamos haciendo desde el 4 de abril, lo que significa que en realidad nos estamos adelantando y por lo tanto no prevemos o no podemos saber qué es lo que va a acontecer alrededor del 16 de abril y por lo tanto ahora estamos haciendo mención de una problemática con la que nos estamos encontrando y que suponemos que va a tener todavía vigencia, al menos como problemática, aun cuando ya se le estén dando soluciones, va a tener vigencia el 16 de abril. De esta forma, Tetras se presenta ante ustedes hoy, 16 de abril, ya estoy cambiando la fecha, justamente para que nos identifiquen el día que vamos a estar. Y estamos con mucho gusto, el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor Gonzalo Guajardo González, precisamente atentos a sus expectativas, a sus deseos y a todo lo que nos vienen comentando para poder hablar nosotros de las vidas, las vueltas y los ejes del mundo en nuestro tiempo. Sergio, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo Guajardo? Buenos días. Ando un poco ronco, pero bueno, pues ya que... Bueno, siempre, ahorita los cambios de temperatura son muy dramáticos a ratos, ¿no? Sí, sobre todo en la madrugada. Sí. Baja la temperatura y luego como a las 12 del día comienza a subir la temperatura y mucho aire. Sí, mucho viento también y se vuelve... Hay momentos del día o del mediodía que son terriblemente calurosos. Sí. Y ese ambiente es propicio para uno de los fenómenos que vamos a hablar hoy. Pero pareciera ser que ese ambiente de temperatura alta, de vientos que favorecen este fenómeno del que vamos a hablar, pues es bien utilizado socialmente para provocarlo intencionalmente. Así es. Entonces, sí me gustaría que nos dieras así como un preámbulo de qué vamos a hablar hoy, que es importante para estas épocas, y no solo en Querétaro. No, casi podríamos decir que es en todo el país, ¿eh? ¿Sí? Casi podríamos decir, nos llega información de muchos lados, del norte del país, del extremo norte, Sonora, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, hasta el extremo sur igualmente, Chiapas, Oaxaca, la península de Yucatán, y no se diga aquí en el centro del país. Es un fenómeno que se está sucediendo precisamente porque hay otro fenómeno paralelo que es el de la sustitución de la producción de alimentos, la sustitución de la producción de materia prima por producción en fábrica de todo eso. Por lo tanto, se está convocando a
parte de la población que no se vaya a los Estados Unidos como migrante, que se quede aquí, pero a cambio se le está, en algunas ocasiones, y es de lo que hoy vamos a hablar, se les está tomando el pelo, ¿no? A esta población. A ver, ¿me explicas mejor? Sí, lo digo o intento decirlo con más claridad. Hoy vengo a hablar vengo preparado específicamente a hablar acerca de la invasión de ciertos espacios verdes de Querétaro, que hoy están siendo agredidos por ciertas fuerzas económicas para quitar árboles, para quitar vegetación y en su lugar poner edificios o poner casas habitación que atraigan a la población, que compren un pedacito de tierra, que compren un departamento, que compren una casita y al rato los abandonan, ni entregan la obra terminada, ni siquiera entregan escrituras, no entregan nada, pero a su vez ya se llevaron los recursos que la población entregó para hacerse de esos espacios. Pero por otro lado, justamente se está promoviendo una movilización de la población que sale de sus espacios originariamente agrícolas, donde cultivaban, etcétera, se van acercando cada vez más a las ciudades tipo Querétaro, que van desarrollándose industrialmente, pero se quedan justamente ubicadas estas personas que emigran en las zonas marginales de la ciudad o en las zonas marginales de las cabeceras industriales del Estado. Y en ese sentido, de lo que queremos hablar es de lo que ha venido aconteciendo en ciertas áreas, muy particularmente están en estos momentos identificadas 9 áreas en el estado de Querétaro que van desde Cadereyta por la parte norte hasta Huimilpan y Amialco por la parte sur, donde se está concentrando cada vez más la población y están, por lo tanto, demandando más servicios y por lo tanto también justificando a los desarrolladores para cambiar las características del suelo, las características del ambiente y la misión de las poblaciones. Eso es básicamente. ¿Y cómo le hacen? Como decía yo, hay una serie de estrategias. Voy a hablar en estos momentos específicamente de las 9 áreas en términos generales. Tal vez en algún momento nombraré algunas por su nombre o llamaré algunas por su nombre, pero hacen la convocatoria de apropiarse de esos espacios de tierra, de esas zonas, para quitar árboles, quitar vegetación y en su lugar levantar muros, levantar castillos, ir haciendo como que están generando un desarrollo sin preocuparse, por ejemplo, por la dotación de agua. Hemos estado hablando aquí de gentrificación. Exacto. Esto es la gentrificación. Hemos estado aquí hablando de despojo, de desplazamiento de población. Estos son ejemplos concretos de esto. Muy bien. Y aquí hemos hecho algunas observaciones sobre toda una estructura o una infraestructura empresarial, industrial y de gobierno que participan intencionalmente en producir este tipo de fenómeno: despojo, desplazamiento, apropiación, cambio de uso de tierra, control exacerbado del agua, privatización del agua. ¿De esto estás hablando, Gonzalo? De esto y otras cosas más que no se ven de manera inicial, pero que a la hora de ir escarbando siquiera un poquito te vas dando cuenta. Por ejemplo,
Me parece que dada la sequía que estamos padeciendo en el mundo entero por los cambios climáticos, también se está dando esta sequía en espacios muy concretos, como por decir algo en Querétaro, ¿no? Pero esto es lo más aterrador, que nos estamos quedando sin agua. Sin embargo, viene acompañado de otras cosas más. Por ejemplo, el servicio de drenaje. ¿Cómo manejas un servicio de drenaje de una zona habitacional si no tienes agua? Por decir algo. O el servicio de dotación de alimentos. ¿De dónde llevas los alimentos si los productores de los alimentos, que son los campesinos, están emigrando a zonas urbanas justamente para encontrar empleo? Porque no tienen dónde colocar sus productos, ni tienen cómo mantener justamente la producción. Sí, eso es planeación, eso es desarrollo, eso es un proceso de urbanización, eso es pensar en la población, en la construcción de ciudades. ¿Qué es eso? Pero no, yo creo que no hay que mezclar las cosas, que es una forma de atraer a la población y de atraer los beneficios o la aceptación por parte de la población es un asunto. Pero por otro lado, al menos en algunos lugares hay connivencia con las autoridades, sí, en el sentido de que estos desarrolladores presentan proyectos de desarrollo, las autoridades locales piden la justificación mediante proyectos, mediante programas arquitectónicos, etcétera, y dan las autorizaciones, dan los permisos sin atender las propias autoridades, que es necesario dar cuenta de otros servicios conexos, como, insisto, en lo que ponemos atención inicialmente es en el tema del agua, pero ¿qué en el transporte público? ¿En qué beneficia eso a la población? Me parece a mí que es una ilusión. Es una ilusión. Porque hay que justificar ese tipo de proyectos. Hay que justificarlo diciendo, por ejemplo, les damos vivienda, les damos un lugar de acomodo cerca de las empresas o cerca de los centros fabriles de Querétaro. Pero es una ilusión porque las casas, si es que hay un proyecto arquitectónico para levantar casas, no son concluidas generalmente. Se entregan pies de casa o inicio de obras y no se concluye. Pero tampoco se percatan o tampoco procuran, no es que no se percaten, no procuran, por ejemplo, el suministro de servicios, escuelas, por ejemplo. O sea, tú obtienes empleo en cierta zona y te vas para allá con tu familia. ¿Y dónde van a estar tus hijos durante todo el día, por ejemplo? No hay mercados, no hay espacios de producción justamente que surtan a los mercados. No hay desarrollo simultáneamente, por ejemplo, de centros de salud o de centros de atención social, etcétera, etcétera. Y esto beneficia a los que participan en complicidad con este tipo de empresas, ¿verdad? Bueno, lo queremos suponer. Algunos lo suponemos porque decimos, ¿cómo es posible que estos llamados desarrolladores reciban las autorizaciones para iniciar obras si no presentan con claridad los recursos con que cuentan para montar estos servicios? Sí, y es mucho más costoso para el Estado, es mucho más costoso para la sociedad un desarrollo de este tipo, esta urbanización, sobre la base de esos intereses, porque empobrecen a un sector de población, le quitan su capacidad de producción agrícola, ganadera, incluso las industrias buscan ese tipo de lugares. Artesanal. Sí. Pero las industrias buscan ese tipo de lugares
porque la mano de obra va a ser más costosa y... Más barata. Más barata, perdón, sí, más barata. Y además el proceso de capacitación y disminución de cualquier tipo de conflicto social lo garantizan, ¿no? Sí, y además también nos encontramos con un problema que viene de siglos, no es solamente, sus orígenes no son solamente la actualidad, viene desde siglos, y es que justamente hay poca alfabetización social de la población, ¿no? Sí. Entonces, con mucha frecuencia nos encontramos con gente que sabe hacer cosas, pero no sabe leer ni escribir, y por lo tanto queda minusvalorada frente a los demás, y por lo tanto el sueldo que tú les puedes asignar o les ofreces es mucho menor, porque te dicen no sabes ni leer ni escribir, entonces no puedo invertir en ti tanto, ¿no? Por decir algo. O bien se justifican las empresas para decir no vamos a dar cursos de capacitación porque tú desde el trabajo que venías haciendo en tu granja, desde el trabajo que venías haciendo en el campo de cultivo donde estabas, etcétera, la vida misma te llevó a la capacitación. Entonces, con todo lo que sabes hacer, produce aquí con nosotros. ¿Todo eso produce un cerillito? Me refiero a que de todo lo que estamos hablando, de lo que tú ahora expones, Gonzo, es un problema muy serio, muy severo. Y por lo que me estás diciendo, los candados formales de gobierno se abren con la facilidad que tienen los desarrolladores para acomodar sus proyectos, para darles el visto bueno a sus proyectos, para cambiar incluso el uso del suelo. Con la contracara, Sergio, de que, como dijo por ahí alguien hace aproximadamente 4 siglos, poderoso caballero es don dinero. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Justamente los desarrolladores, no digo que todos procedan de esa manera, ni que todos sus interlocutores procedan de la manera en que voy a decir, pero los desarrolladores llegan ante cierto tipo de gobiernos o ante cierto tipo de gente que está al frente de departamentos públicos y les ofrecen una buena cantidad de dinero a cambio de que ellos simplemente concedan las autorizaciones y se hagan de la vista gorda si no cumplen con las estipulaciones o con las promesas que hicieron estos desarrolladores. Pero esto es en la relación, perdón que insista en la palabra, los desarrolladores de centros habitacionales o de centros fabriles frente a los funcionarios. Pero ¿qué pasa en la relación, otra pareja diferente, entre los desarrolladores y la población que va a buscar allí empleo o que va a buscar a colocar sus productos artesanales justamente para poder sobrevivir sin necesidad de meterse a la fábrica, ¿sí? Traías por ahí algunas imágenes, ¿no? A ver si pueden ilustrar un poco más esto. Bueno, traje 2 imágenes, pero estas más bien hablan o ponen de manifiesto espacios de desastre. Por ejemplo, en el bosque de Huimilpan, justamente en este afán de preparar la tierra para ser ocupada en lugar de con vegetales, con edificios, entonces se están provocando incendios. Decía yo, hay 9 zonas en el estado de Querétaro en que se provocan los incendios del bosque. Entonces, al estar incendiado el bosque, bueno, pues se le apaga como se puede, pero lo que queda después del fuego
son cenizas y entonces ya está despejado el lugar y por lo tanto se pueden colocar nuevos servicios que son más bien justamente para desarrolladores. Eso, por ejemplo, está muy... No, es además de que pues da terror justamente que yo vaya a tener que comprarme un espacio en un lugar que es el cementerio de tanto vegetal, de tanto animal que pereció con el fuego, pues justamente a la larga era lo que estaba alimentando a la región y ahora ya no hay que lo alimente. Esa es una imagen que voy a presentar y la primera justamente es donde se ve cómo la población se esfuerza por proteger esos espacios y no dejar que sean destruidos. La segunda es una imagen que tiene un carácter más macabro porque es justamente la visión del fuego. ¿Sí? Nada más. Son las dos únicas imágenes, entonces le pedimos a la producción que nos presente la primera. Esta es la primera imagen. Vean, por ejemplo, en todos los alrededores la ceniza y cómo ha bajado la densidad de la vegetación. Aquí no se puede advertir, porque esta es una foto estática, pero no se puede advertir varias cosas que estando nosotros allí, justamente en el lugar del incendio y contribuyendo como estas mujeres que se ven en la imagen a tirar agua para apagar los fuegos, no nos dimos cuenta, repito, porque la imagen es estática, pero como estas mujeres se dedicaron también a buscar huellas de los animales y encontraron nidos quemados, calcinados. Encontraron a los polluelos en los nidos, los huevecillos cocinados. Imposible de comerlos, ¿no? Pero estaban cocinados por el fuego. Encontramos nidos, por ejemplo, de conejos o espacios por donde corrían venados calcinados y por lo tanto esos animales ya también destruidos. Y justamente vean a estas 4 mujeres que aparecen en la imagen con utensilios domésticos que sacaron de sus casas apresuradamente para poder llevar un poco de agua y estar vertiéndola juntamente con tierra sobre los espacios que estaban quemándose para apagar. Pero bueno, si estoy diciendo que una de las consecuencias de esta gentrificación que tenemos es la falta de agua, entonces, ¿cómo es posible que llevaran sus cubetas o sus cubos, sus garrafones de agua? Pues lo que tenían a la mano. En esos momentos de drama, tú no te pones a pensar, es el agua que yo uso para cocinar, o es el agua que yo uso para lavar mi ropa, o es el agua con la que yo aseo mi casa, mis trastos, etcétera. No, simplemente hay que apagar. Y la gente metiéndose, vean, no está vestida, estas mujeres no están vestidas con ropa especial para atender lugares en fuego, sino es su ropa cotidiana. Algunas personas terminaron con heridas graves justamente por esta situación en la que estaban. Y nos pasan la segunda imagen nada más como para identificar dónde estaban o cómo estaban estas personas. La segunda imagen, esta. Esta es una segunda imagen, pero es que este fuego se estuvo apagando durante toda la mañana porque comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana. Entonces, justamente por eso nosotros estamos viendo en estos momentos justamente imágenes del fuego en un lugar oscuro, como si hubiera sido en la noche, ¿no? Era en la madrugada y la gente
mucha gente se levanta muy temprano para poder trabajar. Por ejemplo, yo estuve entrevistando a Enrique, que es un panadero. Él se levanta a las 4:30, de 4:30 a 5 de la mañana, prepara la masa, prepara el horno, etcétera, etcétera, para tener a las 5:30 ya un pan listo para la población. Pues este día no pudo hacer nada justamente porque el incendio comenzó relativamente cerca de su casa, aproximadamente a 300 metros. Entonces dijo, no, yo no puedo hacer pan, más bien tengo que llevarme el agua para ir a apagar. Y estuvieron ahí trabajando él y sus hermanos, sus hijos, apagando el fuego. Oye, pero en la noche un incendio. Bueno, madrugada un incendio, es decir, ahí no hay efecto lupa, no hay calentamiento, no hay, ¿cómo es posible que...? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde surge este incendio en la madrugada? Otra vez, como tú bien lo señalaste, a las 4:30 de la mañana no hay efecto lupa, ¿sí? ¿Qué es el efecto lupa? Un pedazo de vidrio tirado sobre el pasto o cerca de alguna planta y que refracta los rayos del sol y los concentra y por lo tanto provoca un incendio. A esta hora, 5:30 de la mañana, no podía ser tal, ¿no? Entonces decimos, sin duda, o al menos es lo que presumimos más viablemente, sin duda esto fue provocado. ¿Estos terrenos son apetitosos para los desarrolladores? Este es un bosque, el bosque, el mayor bosque de la zona de Huimilpan, que tiene aproximadamente unas 300 hectáreas. ¿Sí? Entonces, date cuenta que ahí, en 300 hectáreas, una vez que son eliminados los vegetales, que son eliminados los árboles, ahí comienzan unas inmobiliarias y llegan y dicen, nosotros les resolvemos el problema, les ponemos aquí casas. ¿Es terreno ejidal? Este es un bosque ejidal, es cierto. ¿O es zona protegida? Es un bosque ejidal, pero es que la tierra ejidal tiene varios tratamientos diferentes. Está la tierra ejidal para cultivo directo de las plantas, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos normalmente al andar caminando por el monte o que pasamos en auto frente a algún lugar, en camión, pasamos frente a un lugar y vemos que la gente está arando y está metiendo semillas o cosechando, qué sé yo. Ese es un tipo de terreno ejidal. Hay otro tipo como el que ahora vimos en el bosque, que es un terreno ejidal, pero boscoso y por lo tanto tiene una protección ambiental específica. No se puede intervenir en el bosque para modificar la estructura del suelo y por lo tanto sembrar, ¿no? En ese sentido, tenemos que estar repensando cómo estamos organizando, o no nosotros, sino nuestras autoridades municipales y gubernamentales, cómo estamos organizando el suelo y cómo lo estamos protegiendo justamente para la sobrevivencia de nosotros y de los que descienden de nosotros. Entonces, precisamente, este es, dijéramos, meramente la punta del hilo, gracias al cual nosotros podemos enhebrar todo un panorama y darnos cuenta de las dificultades que esto significa para la vida contemporánea de una sociedad como la mexicana y más particularmente como la queretana, que tiene que comer todos los días y por lo tanto obtener dinero, ganar, vender, producir cosas. Pero ante estas agresiones ambientales se nos hace cada vez más difícil poder dar una respuesta satisfactoria.
¿Te parece si vamos a la identificación del programa? Pues sí, me parece que es correcto, y mientras vamos pensando justamente en las imágenes. Muy bien. Bien, pues regresamos. Gonzalo, al ver estas imágenes de la gente de manera improvisada, tratando de poniendo sus propias fuerzas para sofocar el incendio. Arriesgando su vida incluso. Mucho. Sí. Y ver el bosque incendiándose a las 5 de la madrugada, me llama mucho la atención el cómo justificar este tipo de actos, este tipo de acciones. ¿Qué se puede hacer con las autoridades como un procedimiento no solo administrativo, sino jurídico, de investigar sobre responsables y sobre complicidades? Eso me llama mucho la atención. Y por el otro lado, Gonzalo, estás hablando de un bosque en Huimilpan. Huimilpan está a ¿cuántos kilómetros de Querétaro? ¿A cuántos minutos? Y si se convierte Huimilpan en un lugar apetecible para desarrolladores y para personas que quieren vivir en otros lares. O sea, me llama mucho la atención. Bueno, este bosque cuya imagen ahora estuvimos viendo, está a 30 kilómetros de aquí, del Cerro de las Campanas, a 30 kilómetros, ¿sí? Y con los vehículos con los que nos podemos desplazar en la actualidad, pues esos 30 kilómetros los recorres máximo en 35 minutos. Es decir, no está tan lejos, justamente frente al proceso de gentrificación que estamos viviendo en el mundo, y más específicamente en estos llamados países del tercer mundo, que México todavía es, a mucha deshonra, país del tercer mundo, ¿sí? Entonces podemos exigirle, o se le puede exigir a la población que se desplace para trabajar, justamente en la empresa que se ponga, etcétera. Pero simultáneamente, por la gentrificación, también hay demanda de espacios para la vivienda. Y por eso también los desarrolladores han entrado en el juego de fuerzas para precisamente colocar espacios de vivienda, aunque no tengan servicios, para colocar espacios de vivienda, aunque sean meras promesas incumplidas, y garantizar que cerca de la ciudad, cerca de la zona industrial, hay fuerza de trabajo que va a estar operando. En ese sentido, tú preguntas, ¿cómo se justificaría o cómo se legitimaría tener un centro habitacional en un espacio como Huimilpan? Pero lo mismo está pasando con Pedro Escobedo, lo mismo está pasando con Tolimán, lo mismo está pasando con Cadereyta. Y te estoy hablando de otros 3 municipios donde está sucediendo precisamente este tipo de incendios. Obviamente Corregidora es otro espacio muy cerca de la ciudad de Querétaro, o de la zona industrial de Querétaro, o de la zona industrial de San Juan del Río, a donde va la gente a trabajar, pero se tienen que desplazar de sus lugares de origen, y si no hay cómo desplazarse, bueno, pues con grandes esfuerzos, justamente reuniéndose con otras personas, alquilan un servicio de taxi o algo así para llegar.
porque, por otro lado, como decíamos al principio de este programa, tampoco hay servicio de transporte, tampoco. Tampoco hay servicio de escuelas en la zona, tampoco hay servicio de salud. Agua potable. Menos, mucho menos. Agua potable, ni siquiera no potable. Agua simplemente, ¿no? Sí. Entonces, esa gente que vive en estas zonas está esperanzada a que se aceleren los tiempos y caigan las primeras lluvias lo más pronto posible. Aunque sabemos bien que las primeras lluvias prometedoras, las primeras lluvias salvadoras llegan apenas en la segunda quincena de mayo. Estamos en abril, ¿sí? Entonces llegan apenas en la segunda quincena de mayo, lo que quiere decir que con mucha seguridad vamos a estar viendo varias imágenes como estas que acabamos de pasar, de incendios y de la gente luchando por salvar su propia existencia, sus espacios de vida. Hace un par de años hubo un incendio en el Amazonas. Hace algunos meses hubo un incendio fuerte en Australia. Así es. Hace unos meses hubo un incendio fuerte en la zona de Los Ángeles, California. Sí, claro. Y todos esos incendios tenían la intención de producir este efecto de desplazamiento de población o de aprovecharse de los seguros, de las casas habitación, por ejemplo, en Los Ángeles, pero el desplazamiento y la apropiación de terreno propicio para urbanizar era la intención final de aquellos desarrolladores y de aquellos cómplices de los gobiernos. Este fenómeno que estamos observando, que es parte de la gentrificación, Gonzalo, tiene que tener responsables necesariamente. Y en la población tiene que buscar algunos procedimientos de defensa, algunos procedimientos de resistencia, porque esto a final de cuentas se vuelve contra la misma población y se vuelve contra el mismo gobierno, y el gobierno se vuelve cómplice de inmediato, pero sin saber qué efectos va a producir posteriormente, el costo que va a generar. Tú dices sin saber qué efectos van a producir, y yo diría, en algunas ocasiones tienes razón, no saben qué efectos, pero en otras ocasiones tampoco les importa. Ajá, tampoco les importa, porque el plazo que tienen para enriquecerse a costa justamente de regalías que obtienen con su poder de mando, les da para seguir viviendo una vez que se retiren del cargo, ¿no? Por ejemplo. Y desde luego para los gerentes o los dueños de estas empresas que se atreven a darte un buen fajo de billetes para que des la autorización, tú, presidente municipal, o tú, director de departamento de obras, ¿sí? Te da para vivir cómodamente lo que resta de tu vida, y tal vez incluso de la vida de tus hijos y de la vida de tus nietos, porque son grandes cantidades de dinero, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es jugar con la vida del ser humano, ¿no? Y bueno, Gonzalo, la gente con la que he estado hablando en Huimilpan, y ahorita traigo a colación Huimilpan porque es con la que yo más cercanamente he estado hablando, me preocupa mucho la situación de esa zona, justamente por la cercanía que hay con Querétaro y porque hay un desplazamiento de la población de Huimilpan justamente hacia las zonas que ya mencioné, de Corregidora, de Carrillo, de Hércules, etcétera, etcétera. Se está yendo la gente a vivir a estas zonas. Nos comentaban
porque les decíamos, bueno, ustedes lo que quieren es que, por ejemplo, ante la quema del bosque, ustedes quieren que el bosque se quede tal como está, y me contestaron, no queremos que el bosque se quede tal como está, porque en realidad tiene muchos años de abandono y franco deterioro. Lo que queremos es que sea quien sea el dueño, porque lo reclaman algunos trabajadores del campo, queremos que sea quien sea el dueño, lo cuide, lo reforeste, le dé mantenimiento, lo mejore y lo convierta en un espacio para la vida. No estamos de acuerdo en que se considere una propiedad privada este espacio que es en rigor propiedad social y tiene protección ecológica además declarada por el Estado. Nosotros no estamos en contra de los ejidatarios ni de la satisfacción de las necesidades de los ejidatarios. Más bien nos damos cuenta de que los hijos de los ejidatarios, es decir, lo que podríamos llamar los brazos fuertes, la sangre joven de los ejidatarios, han tenido que emigrar por su pobreza a los Estados Unidos o a aquellos lugares donde encuentren empleo. Y por lo tanto, los ejidatarios que se van quedando en la zona ejidal, en realidad es gente vieja, como tú comprenderás, ¿sí? Gente vieja que ya no tiene la posibilidad, la capacidad de estar trabajando la tierra. Sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Ajá, la reforestación. De estar manteniendo los bueyes, las mulas, las cargas, etcétera, etcétera, las jornadas agobiantes de trabajo en el campo, el transporte del agua, etcétera, etcétera, para darle mantenimiento a todo eso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es lo voy a decir de esta forma, ojalá que me pueda dar a entender, lo que estamos viendo es un envejecimiento aceleradísimo de la población que atiende el campo. Y por lo tanto, la urgencia de esos viejos para vender. Por lo tanto, ceden sus tierras al mejor postor, ¿sí? Y ¿quién es el mejor postor? El que te dice a ti, oye, tú tienes, por decir algo, 500 hectáreas de terreno, ¿no? Por decir algo. Te compro tus hectáreas y te voy a dar 50 millones de pesos. ¿Qué te parece? Tú dices, 50 millones de pesos, es mucho dinero. 50 millones de pesos. No, pues ya lo que resta de mi vida, sea cual sea la cantidad de años que todavía sobreviva, no me voy a agotar estos 50 millones de pesos. Venga. Y entonces venden sus tierras. Y las venden a precios irrisorios. Lo que significa una inversión por parte de los de la gente que quiere levantar ahí vivienda o fábricas o qué sé yo, les resulta ser una inversión muy baja, muy barata, a cambio de grandes cantidades de dinero que van a obtener. Yo podría decir, por ejemplo, justamente para dar un ejemplo, las tierras donde hoy está el aeropuerto de Querétaro, eran tierras ejidales, eran tierras de siembra, y se vendieron a 50 centavos el metro cuadrado, 50 centavos, cuando fueron muy caras, porque antes eran muchísimo más baratas, ¿no? Y entonces, justamente por eso se pudo levantar ahí un aeropuerto. ¿Ah? ¿Y quién lo costea ese aeropuerto? Pues las grandes compañías internacionales que compran un pedazo de tierra o un espacio para darse publicidad y qué sé yo, y entonces vemos aviones que bajan, aviones que salen, vemos grandes compañías que llegan en chat, etcétera, etcétera. ¿A costa de quiénes? De esa gente que vendió sus tierras a 50 centavos. Y esto es lo que está pasando
repito, en todo el estado, en Tolimán, esto está sucediendo. En Cadereyta, ahorita nos encontramos con un tremendo problema en Cadereyta, justamente porque toda la zona colindante con tu tierra, con Hidalgo, está malbaratada, cuando no regalada directamente, con todos los bienes que esto implica, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Por ejemplo, espacios maravillosos de la naturaleza ante los cuales te quedas extasiado, pero que a la larga desaparecen porque son sustituidos por fábricas, por edificios, etcétera. Esto mismo está sucediendo. Bueno, hoy tenemos un ejemplo muy cerca de aquí de la ciudad de Querétaro, Hércules. ¿Qué pasó con Hércules? De ser un lugar tan bello que todavía mantiene senderos o todavía mantiene espacios extraordinariamente bellos, sin embargo, hoy su vocación es fabril, fundamentalmente fabril, ¿no? Es decir, de fábrica. Es decir, lo que nosotros vemos todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, son riadas de obreros viajando en su camión, para entrar a trabajar, para salir de trabajar. ¿Y cómo viven en sus casas estos obreros? Con salarios miserables. Esto es lo que se está, me parece a mí, que se está cocinando con esto que tú has mencionado en el programa en 2 ocasiones, la gentrificación. Con la gentrificación se está cocinando este asesinato masivo, paulatino, de poco en poco ir matando a la población. Ese es un despojo. Es de tierras. Es un despojo de tierras, o mejor dicho, el despojo comienza con el despojo de la tierra, sí, pero termina con el despojo de tu vida. Sí, sí, así termina. O sea, si no hay despojo de tierra, no puedo llegar hasta el despojo de vida, ¿no? Pero esto es a final de cuentas. Pero también hay despojo de futuro. Gonzalo, me parece que has dado una excelente explicación del fenómeno. En Huimilpan y en otros lugares de Querétaro y de México. En Guadalajara, Nuevo León, ¿qué le pasa a Nuevo León? Monterrey, ¿cómo creció? ¿O gracias a qué creció? A estos despojos, por Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sí. Llegamos al momento de qué hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Qué herramientas tiene la población para tomar conciencia primero de que 50 millones no son suficientes para salvar la vida o para reponer la vida, aunque se trate de su propia existencia? Y sí me parece que tenemos que buscar algunas herramientas, algunos instrumentos de tipo social, y principalmente de toma de conciencia, de participación, y el otro es procedimientos de exigir responsabilidades a los gobiernos para que actúen en beneficio de la población y no en beneficio propio. Para lo cual, o sea, estoy de acuerdo contigo, esto es lo que hay que hacer, exigirles a las autoridades que asuman con validez y eficacia sus compromisos, pero también a exigir a los propios inversionistas que se vale invertir, ¿cómo no? Se vale buscar beneficios personales, ¿cómo no? Pero no a costa de la vida de los otros. Y tercero, y creo que esto va más en la línea de tu pregunta inicial, ¿qué hacer ante esto? Es la organización popular. Si no hay organización popular, entonces cualquier reclamo, cualquier manifestación sobresaltada del dramático futuro que nos espera, es una tontería, es nada, se va al vacío. Hay que organizarnos para justamente como sociedad, como grupo de vecinos,
poder exigir a las autoridades, poder exigir a los dueños de los capitales que pongan todo esto al servicio de la propia sociedad, de la propia población. ¿Sí? Yo estoy en Guanajuato, yo le voy a Guanajuato, con José Alfredo Jiménez. Sí. La vida no vale nada, Gonzalo. Ajá, sí. Porque no les importa la vida. A estos desarrolladores, a estos gobiernos mezquinos, no les importa la vida. Me pregunto si José Alfredo no formó parte justamente de, al menos en cierto tiempo de su vida, no formó parte justamente de esta población inerme, de esta población empobrecida, de esta población a la que le arrebatan el sentido de vida. Y sus canciones denuncian eso, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Sí. Bueno. Pero, insisto, me parece que es indispensable poder organizarnos como sociedad, poder exigir. En otro momento, en otro programa, seguramente aludiremos a algunas medidas que están tomando espacios rurales o espacios de trabajadores del campo, sobre todo indígenas, para lograr su reconfiguración. El capitalismo actual le apuesta a la muerte. Es totalmente asesino. No le importa la vida. Es totalmente asesino. Y nosotros lo justificamos con nuestros actos. Así es. Pero bueno, no nos vayamos con el corazón estrujado, sino más bien, como diría un viejo programa, arriba los corazones. Muy bien. Que pasen muy buen día. Muchísimas gracias por su atención. Nos seguimos viendo. Felices vacaciones. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.